Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un especialista en contratación pública, arbitraje, inversión pública. Estoy con el abogado Vilio Gonzalo Pinto Salas. Eh, Gonzalo, espero que te encuentres bien. Buenos días, José Mario. Muchas gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a hablar acerca de ejecución de gasto, ¿no? Un tema del que muchos hablan, pero que pocos realmente conocen. Y vamos a hacer un trabajo minucioso. Vamos a empezar el día de hoy con la región Apurímac, ¿no? Eh, Gonzalo, de repente nos puedes explicar rápidamente cómo es la conformación política de la región Apurímac. Cuántas provincias tiene, y también hablar un poco acerca de la importancia que tiene dentro de las provincias algunos distritos. Tengo entendido que en una de las provincias está Chalhuahuaco, que es una zona interesante porque se encuentra en el minero de las Bambas, ¿no? Y que por tanto se recibe un monto importante por canon. No sé si nos puedes comentar un poco, por favor. Claro que sí, José Mario. A ver, primero, estamos hablando de la parte del sur del país. Apurímac, que está básicamente al lado del Cusco. Es una provincia que tiene, es una región que tiene 7 provincias y 84 distritos. ¿Ya? No es una provincia que tiene una gran población, ¿no? Apurímac aproximadamente tendrá aproximadamente 500.000, un poco más de habitantes, no llegando a los 700.000, no creo, conforme los últimos datos. Tercero, primero que nada, lo que importante es saber es cómo es que se establece el presupuesto, ¿ya? Para que se pueda entender de forma clara. Nosotros tenemos dos conceptos de presupuesto, por decirlo de alguna forma. Uno es el PIA y otro es el PIN. Son siglas. El PIA es el presupuesto inicial de apertura, es lo que se presupone que la entidad pública va a tener. Y el PIN es el presupuesto inicial modificado, es decir, de lo que yo presupongo que digamos, le pueden poner 1.000 millones, conforme se va desarrollando el transcurso del año fiscal, esto puede subir o bajar conforme a los ingresos que tenga por las regalías, por conceptos mineros y demás. Y reitero, es una provincia que tiene más o menos entre 500 a 700.000 habitantes, 7 provincias, 84 distritos. No es una región muy poblada. Ahora, vamos a los datos conforme a lo que tú me has pedido. La región Apurímac, como tal, es decir, gobierno regional Gobierno y regional. sus gobierno regional y direcciones regionales, como todos sabemos, las direcciones regionales están desconcentradas, ¿no? Hay una dirección regional de transportes, hay una dirección regional de vivienda, etcétera, de trabajo, entre otras cosas. Todo el presupuesto de la región Apurímac es 1.506.749.000 millones. Más Entonces de estamos o sea, hablando de más de 1.000 millones, digamos. más de 1.000 millones. Bien. Exactamente. Que no es un Más de mil monto millones de soles. pequeño para una región que no tiene una cantidad grande de habitantes, pero sí tiene muchas brechas sociales, Exactamente. entiendo. Exactamente. Eso es lo que yo quería tomar lo que quería poner en consideración. O sea, estamos hablando que el presupuesto del 2022, que ya se cerró, ya terminó, que es de las anteriores gestiones, superaba los 1.500 millones de soles, como todo gobierno regional. Ahora, el presupuesto del gobierno regional de Apurímac, como tal, solo gobierno regional, es de 307 millones. ¿De acuerdo? Como repito, todos esos 1.500 millones se reparten en gobierno regional y provincia. Y Bien. aparte tiene 307 millones. Ahora, ¿qué dato es importantísimo? ¿Cuánto de esos 307 millones vienen por canon y cuántos son los recursos que siempre le han pasado? A ver, ahí tenemos que hacer una explicación bien concreta. Eh, el gobierno regional recibe por canon 118 millones, casi 119 millones. Eso fue lo que recibió en Y el año nosotros, 2000, en el 2022. 22, estamos hablando de datos del 2022, ¿Cuánto es, 118 discúlpame? millones, 118 millones, Bien. casi 119, ¿de acuerdo? Y el gasto por recursos ordinarios, ¿ya? Es 158 millones, casi 160 millones. Ya vamos a Bien. redondearlo entre 118 y 160 millones. Bien. Pero ¿qué es lo puntual que se quiere señalar acá? Lo puntual que quiero señalar aquí es lo siguiente.
Los 150 o más de 150 millones son el presupuesto que normalmente siempre se le ha estado asignando a este gobierno regional, Bien. ¿no? Que eso es para pago de planillas, profesionales, trabajadores, empleados. Y 118 millones es por concepto de cano, o sea, lo que viene de la minería. O sea, ¿Y qué es básicamente lo que ellos estamos pueden? diciendo de que la cantidad que reciben por canon es casi la misma que la cantidad de dinero que reciben por mantener, digamos, la burocracia del gobierno regional. ¿Es Así es, correcto? así es, así es, O sea que, así es, o así es. sea, eso demostraría que, al menos en un plano administrativo, es un gobierno sumamente ineficiente, porque tiene una burocracia excesiva. La mayoría de los gobiernos regionales tienen demasiada burocracia, ¿no? O sea, Pero, para digamos, emitir un estamos hablando que documento, es casi, o sea, el gasto corriente en planillas y demás es el equivalente al dinero que tienen para inversión proveniente de ese es Cano. su gasto ordinario. Ese es su gasto ordinario, efectivamente. Ahora, no todo ese gasto ordinario obviamente es planillas, pero gran parte se va a la planilla, en Ahora, todo el año. evidente, Ese es un segundo. otro detalle importante es que este gobierno regional no tiene proyectos especiales, como por ejemplo si tiene Cusco con Copesco o si tiene Arequipa con Autodema, no tiene proyectos especiales. Exactamente, no tiene proyectos especiales, solamente es gobierno regional como tal y provincia. Bien. Y perdón, y direcciones desconcentradas, y direcciones desconcentradas. Sí, continúo. Otro dato importante que también Gonzalo tuvo la amabilidad de enviarme un consolidado a partir de una entrevista que le hice por escrito, que la vamos a publicar en estos días en nuestras redes de Punto de Encuentro. Tú mencionas que hay hay un porcentaje de una cantidad de dinero importante que no se gastó en el año 2022. Eh, Así es es, decir, el gobierno regional solamente ejecutó el 88,2% de su presupuesto y por así es, tanto no gastó la diferencia que son el equivalente a 36 millones de soles más o menos, ¿no? así Y yo es, te, así es, y yo te así es. preguntaba qué se pueden hacer con los 36 millones, ¿no? Porque yo te decía, bueno, llegar a un 88% de ejecución a comparación de otros gobiernos que a veces llegan al 40, al 50, no es una cifra mala. Pero tú me decías sí, pero hay que ver qué problemas tiene la región. Y tiene muchos problemas. Entonces, ese dinero no debería devolverse, no debería gastarse. Y esos 36 millones podrían servir para construir hospitales, hacer carreteras, etcétera, etcétera. Así es. A ver, primero ahí tenemos que ir por partes. Eh, Primero tendríamos que analizar qué proyectos hace, ¿no? Los proyectos que hace la región Apurímac, y todavía me estoy refiriendo al año 2022. Por ejemplo, su proyecto más emblemático, de mayor envergadura, es un mejoramiento del sistema de riego de las comunidades de Santa Rosa, Chucuiza, Cupiza y Chamipam, que tiene una inversión de más de 62 millones, casi 63 millones. Después vienen proyectos de 13 y de 10 millones, que también son mejoramiento de complejo deportivo, mejoramiento del servicio, del servicio educativo de una institución educativa, mejoramiento del servicio de cadenas productivas, entre otras cosas, ¿no? Todos estos proyectos tienen una ejecución mayor al 80%. Pero ¿por qué es importante hacer referencia a esto? Si, como tú bien has dicho, se devuelve más de 36 millones o aproximadamente 36 millones. Y esta es una constante que se repite en todos los años de esa gestión. Estamos hablando de 2022, 21, 20 y 19, 4 años de ejecución. Entonces, haciendo una operación aritmética básica, te das cuenta que más o menos hay devolución de poco más de 130 millones de soles. Tomando en cuenta eso, si bien es cierto, hacen proyectos donde hay gran inversión, y está bien que hagan proyectos de riego, mejoramiento de instituciones educativas, proyectos de saneamiento, con esa plata que no se gasta, se podrían haber hecho hospitales, se podrían mejorar directamente y de forma equitativa y de una sola tandada muchos colegios, ¿no? O sea, hablamos del tema de educación, ¿no? Muchísimos colegios se podrían arreglar de una sola tanda. Se podrían hacer proyectos de inversión directamente relacionados con el tema de desnutrición, proyectos directamente relacionados con el tema de salud. Podrían hacer mejoramientos directamente de hospitales. Estamos hablando que los gobiernos regionales son independientes, son descentralizados, tienen presupuesto por sí mismos. Entonces, al tener, puedes de una sola arreglar todos los colegios, podrías. De una sola podrías hacer muchos saneamientos, podrías. Podrías hacer de una sola el mejorar centros de salud, que son los de atención básica,
mejorarlo, podrías. Entonces, Educación rural. estamos Estamos en una hablando, región donde, digamos, hay una población que vive en la zona, en zonas rurales y donde, me ujú, imagino tú también estás al tanto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara un estado de cosas inconstitucional vinculado a lo que es educación rural, ¿no? Educación básica rural. Entonces, las brechas existen y el dinero sí, está. por supuesto, Entonces, exactamente. es realmente, digamos, cuestionable que no se haya podido gastar esa cantidad de dinero en cosas que la población sí necesita y el dinero está, ¿no? Porque el gran Ujú. discurso que se ha venido generando en las últimas semanas, sobre todo a partir de la caída del señor Castillo y la asunción de la señora Boluarte, es que hay mucho centralismo, la plata no llega, la plata sí llega, el tema es que no lo están gastando. Y creo que esta es una constante que se va a repetir en todas las regiones ahora que vamos a hacer un análisis, digamos, detallado y pormenorizado, es algo que se va a repetir permanentemente, ¿no? Y hay algo más importante. O sea, estamos hablando del presupuesto 2022, que toda la región es 1.500 millones y solamente el gobierno regional de Apurímac son 300 millones. Pero hay algo mucho más grave, considero yo. Y eso que es mucho más grave, ¿qué cosa es? Que el presupuesto para el 2023 es de 1.250 millones. O sea, se ha reducido en 250 millones. Sí, Y yo te aseguro, José Mario, y del gobierno regional igual, de los 300 millones que tenían, se ha reducido a 242, se ha del gobierno reducido el regional en canon, específico. O se ha sea, reducido el de canon toda la también. región, El de canon toda, se ha exacto, reducido en 60 de, millones, ¿no? 110 de 118 millones a 48. Entonces, ¿de qué estamos hablando específicamente? Se ha reducido su presupuesto, pero yo te aseguro algo, la constante se va a dar. Devolución a fin de año va a haber, ¿no? Y el análisis que se hace hasta febrero de este año es que, bueno, su ejecución es con huelgas y protestas de 1.2% a febrero de este año. Estamos marzo, estamos entrando al primer trimestre, pero lo dicho, o lo repito. Primero, yo te aseguro que se va a repetir esa constante. Y lo segundo, no están bien, no están mal los proyectos que ejecutan, pero yo considero que debería haber una planificación, pero no una planificación que haga gobierno por gobierno, sino una planificación, y lo digo en el artículo que te he mandado, que tiene que ser a largo plazo y con ayuda del gobierno central. Y que todos los partidos y los nodos que se sumen o que se saque una normativa en que eso se ejecute a largo plazo, porque se supone que son situaciones que se han identificado específicamente y que se tienen que superar y que se tienen que abordar. Y que la excepción sea la emergencia y Es que no decir, la regla sea que entra un otro gobierno y que, hace y que es decir que ejecuta lo que ellos ven por conveniente. en materia social podríamos decir que los proyectos que planifica, ejecuta el gobierno regional no llegan a tener un impacto social. No o en todo caso, no el Mira, impacto social esperado. exactamente. No el impacto social esperado. O sea, estamos hablando que están haciendo un tema de riego, que son más de 60 millones que están invirtiendo. Yo no digo que esté mal, ¿no? Pero digamos, ¿qué brechas son más importantes cerrar? ¿Es más importante cerrar una brecha de salud? Sí. Para eso puedes Educación, intervenir, como te digo, de una sola tandada podrías intervenir o empezar a intervenir los atención de salud básicos. Porque estamos hablando de una provincia que yo te he pasado en un artículo, el top sí. 3 de las provincias que más plata tienen, pero también hay provincias que tienen muy poca plata. Entonces, tú puedes intervenir. Obviamente, yo si soy gobernador regional de Apurímac, no voy a intervenir pues Chalhuahuacho, ¿no? Chalhuahuacho tiene un montón de plata. Empezaré por provincias que no tienen tanta plata, ¿no? Me iré por Gonzalo, algunos distritos de Grau, entre otros. una, Entonces, una puedes empezar por última, eso, ¿no? Sí. una última pregunta. Mencionabas como un factor importante para este año la reducción del presupuesto. El presupuesto de la región se ha reducido en 250 millones. El Ujú. presupuesto por canon también se ha reducido. Por tanto, va a haber menos financiamiento para proyectos. Eh, Ajá. Esto ocurre, digamos, en la mayoría de regiones. Me voy a adelantar. Ocurre en la mayoría de regiones o concretamente en este caso en Apurímac. ¿Esta reducción del canon se Sí, debe a algún factor? está ocurriendo en la gran mayoría de regiones. Específicamente estamos hablando de lo que es Apurímac, Madre de Dios y Cusco. Y digamos, en Madre de Dios estamos hablando que hay mucha minería informal, por lo tanto, digamos, no está controlado el tema de la minería. Por lo tanto, al no estar controlado el tema de minería, no sabemos cuánto es lo que debería percibir el Estado.
pero en los Ahora, lugares donde hay una Gonzalo, minería mucho más formal, sí sí, está siendo perjudicado. pero Sí, esta reducción del presupuesto es básicamente por la reducción del canon. Claro, por supuesto, es por la reducción del canon. Por supuesto que es la reducción del canon, es lo que más está afectando. El canon de 118 millones se está reduciendo en 48. Estamos hablando de casi 70 millones, no 60, casi 70, o más de 70 millones, casi llegando a 80, perdón. Entonces Bien, estamos hablando que es absolutamente increíble. Sí, dígame, dime. ¿y cuál es la empresa minera o las principales empresas mineras que trabajan en la región Apurímac? La Purima, la que conocemos, las Bambas, ¿no? Que es la que le han quemado los locales, es el lugar donde las personas no quieren ya saber nada con la minera porque ellos mismos quieren explotar en la minería y nosotros sabemos que por más que quieran hacer, digamos, una explotación directa, se van a convertir en mineros ilegales y bueno, la minería ilegal trae consigo muchas cosas alrededor, ¿no? Trata de personas, mucho tema de tráfico Violencia, de drogas violencia, también, violencia, inseguridad. es muchas cosas, o sea, y sobre todo que no está controlado, ¿no? Y no está controlado porque, o sea, constitucionalmente los recursos son del Estado, los Pero recursos no son de la comunidad, los recursos no son de las actualmente, personas. actualmente Minera Las Bambas sigue operando. Ha tenido una paralización de 2 meses, casi 3 meses. Y obviamente si sumas todos los conflictos sociales que se dan en el año, al año más o menos tienen paralizaciones equivalentes a 2 meses y medio, más o menos, ¿no? Sino que ahora se han sentido más porque han sido 2 meses, casi 3 meses de largo, o sea, seguidos. O sea, te estoy O hablando que sea lo que que, normalmente sí, pasaba, perdón, lo que normalmente pasaba, ¿qué cosa era? Lo que normalmente pasaba era que si tú sumabas todas las huelgas del año, te hacías 2 meses y medio, pero digamos, era un tema intermitente, ¿no? Huelga por aquí, huelga sí, por sí, sí. allá, y si yo sumo todos los días, te hacían 2 meses y medio. Pero ahora han sido pues casi 3 meses de largo. O sea que Y las personas probablemente a 3 meses más el resto del año estamos hablando seguramente de 5 meses donde no va a haber actividad y esto se va a ver reflejado en el canon del siguiente año, indudablemente. indudablemente. O sea, este presupuesto va a bajar. Y pese a que baja, yo te aseguro que van a devolver dinero. Sí. Y Lo que eso lo pasa es vamos a que ver. actualmente Eso lo estamos vamos a ver. viviendo una situación muy particular y con esto quisiera terminar, Gonzalo, y te agradezco por retomar estos análisis acerca de la ejecución presupuestaria en las provincias, eh, porque hay una fuerte inversión en la región Moquegua por parte de Quellaveco, que representa un porcentaje importante incluso del PBI. Entonces, en cifras macroeconómicas, podríamos decir, el Perú sigue igual, estamos bien, pero no. Es decir, si vemos la realidad particular de las regiones, con estas paralizaciones, con estos cierres, digamos, momentáneos de las empresas, porque no hay condiciones para que puedan operar, eh, el efecto va a ser que el próximo año se va a sentir una disminución importante en los presupuestos de los gobiernos regionales y por tanto va a haber menos dinero. Entonces, es algo que tenemos que ir analizando y bueno, nuevamente te agradezco por haber analizado en esta primera ocasión lo que está ocurriendo en la región Apurímac. En el próximo programa vamos a analizar un poco más acerca de ya las provincias dentro de la región, donde también hay mucho que decir. Efectivamente, hay mucho que decir. Hay provincias, como te digo, que tienen mucho dinero, como hay provincias que no tienen mucho dinero, ¿no? O sea, estamos hablando de eh, diferencias pues bastante considerables. No estamos hablando que mientras una provincia tiene casi llega a 150 millones de soles de presupuesto, hay otras que no llegan ni a 18. Entonces, los gobiernos regionales deberían empezar por ahí, por donde no hay plata, Bien, porque donde hay plata ya depende de su autoridad. Gonzalo, te agradezco mucho. He estado con Emilio Gonzalo Pinto Salas, abogado especialista en contratación con el Estado, proyectos de inversión, arbitraje, analizando el nivel de inversión pública en la región Apurímac. Nos vamos a ver seguramente la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo, Gonzalo. Igualmente, muchas gracias, José Manuel.